Una secuencia de condenas judiciales contra médicos ha generado un debate social muy tenso. ¿Tendrán los médicos que ejercer con miedo su rol de cuidar la salud de los pacientes? ¿Qué tan vulnerable puede ser un médico frente a un paciente malintencionado? O lo más fundamental, ¿cómo la judicialización de la medicina deteriora la relación médico-paciente? Hay muchos puntos de vista. Iniciemos este bloque con el encuentro que sostuviéramos con el abogado que más casos médicos ha llevado a la justicia. El número de demandas contra médicos no está claro al momento. Lo que sí es cierto es que aunque las condenas son pocas, han conseguido ser muy ruidosas. Somos médicos, no somos criminales. El doctor Gilberto Objío, de la Oficina de Abogados Pellerano Nadal, se ha dedicado a llevar a la justicia expedientes médicos en los últimos 20 años y conoce el tema muy bien. Es también quien ha conseguido 3 recientes condenas a favor de sus clientes. La publicidad del tema es reciente, tras años en los tribunales, pero no las acusaciones, que iniciaron 5 y 6 años atrás en todos los casos. ¿Qué es lo que estas sentencias nos permiten observar? Primero, que República Dominicana tiene que prestar más atención en cuánto duran los expedientes médicos, que es parte de su pregunta, la dificultad de manejo del expediente. Llevar un caso de primera instancia hasta una condena puede tomar 5, 6, 7 años en un proceso en que los jueces ponen una atención minuciosa y detallada a cada elemento de prueba, lo que le da una garantía a los médicos y a la sociedad de que las sentencias son el producto de un proceso muy sopesado. Por lo cual, los argumentos alegres de que estas sentencias son el producto de arbitrariedades no coinciden con lo que uno observa cuando las lee. El segundo elemento, además del manejo en el tiempo, es que la sociedad médica, los gremios médicos, son muy compactos y eso tiene sus pros y sus contras. Como beneficio tiene que actúan de manera unitaria, pero como contra tiene que no son imparciales a la hora de juzgarse los unos con los otros. Lo que hace que cuando una sentencia de un caso bien fundamentado emerja, lo que ocurre en estos cuerpos muy compactos gremialistas es que se ponen del lado del condenado para criticar al sistema judicial en lugar de hacer un proceso de reflexión interna y hacerse la pregunta hacia adentro de cómo el colegio médico y cómo los médicos pueden, primero, orientar a sus miembros para que a futuro no se repitan y cómo pueden compartir con la justicia los conceptos que le permitan a la justicia mejor apreciar la responsabilidad de los médicos. Gilberto, a propósito de eso, el Colegio Médico ha estado haciendo manifestaciones, hemos visto recientemente, porque entiende que hay una cacería. Los abogados, en tu caso, puedes interpretar si hay una cacería, un nuevo mercado. ¿Se trata de eso o efectivamente es la búsqueda de una justicia social esperada? Es la búsqueda de una justicia social. ¿Por qué? Ninguno de esos casos que han salido recientemente ni siquiera son nuevos. Son casos que tienen ya 8 años, al menos en la justicia. Ninguno de esos casos han sido producto de que si un médico le ha hecho un favor a alguien, que si un médico se le ha pasado hacer un paso sencillo. Son casos dramáticos. Aclara que son casos que han sido juzgados por la magnitud del daño y no acusaciones alegres. Pero ¿encontraron los abogados un nuevo nicho de riqueza frente al crecimiento de los servicios de salud o efectivamente la práctica médica está pagando un justo precio por sus errores? No es cierto que hay más ni menos demanda. Lo que al aumentar la cantidad de clientela y de procesos médicos que se efectúan, aumentan también los eventos adversos. Entonces, es un tema de estadística, no es un tema de modismo, no es que está de moda demandar médicos. Gilberto, vamos a destacar ahora 3 casos importantes de los que has tenido condenas. Identifiquemos, por ejemplo, el caso de Angelina, una condena en Corazones Unidos porque perdió la vista tras una implantación ocular. ¿Qué elementos hubo ahí de violación de la ley? Obviamente, el caso en sí lo es, pero ¿cómo ustedes presentaron esto legalmente? El caso de la señora
en el que su vista se vio muy deteriorada fue a propósito de que haciéndose una operación de implantación de lentillas para ver mejor, las lentillas que le implantan son de un grado oftalmológico que no tienen nada que ver con su diagnóstico, son mucho más elevadas. Es como decir que el lente que le pusieron tiene un aumento exageradísimo y ya no se le pueden quitar porque están dentro de su ojo. Es como que te presten unos lentes de una persona miope que ve muy mal y cuando tú te lo pones, tú no soportas la vista. Ahora ya vive con esa vista. Y la razón por la que es condenado el centro en este caso tiene que ver con que el médico y el centro médico no cumplieron su obligación de cerciorarse que lo que el fabricante le mandó coincidía con el diagnóstico del paciente. Fíjense que no se trata aquí de un tema de que si la incisión, de que si la presión arterial, nada tiene que ver con la paciente. Todo tiene que ver cómo se le proveyó la prótesis, en este caso la lentilla, a la paciente, la cual no participó de su propio riesgo, en el sentido de que no fue su cuerpo, no fue un evento incontrolable. Todo lo que ocurrió es perfectamente manejable de parte del equipo médico que aún pudiendo haber evitado el daño, no lo hizo. Un dilema tanto clínico como legal es justo de análisis en este escenario. ¿Qué tan viable es demostrar una falta médica en justicia? Cuando el sistema está lleno de barreras que van desde el condicionamiento de los seguros de salud ante ciertos procedimientos, la falta de acceso a medicamentos costosos y las mismas posibilidades de un paciente de tener reacciones secundarias inesperadas ante tratamientos y medicamentos. Cuando se demanda a un médico por mala práctica, ¿cuánto es imputable al error humano realmente? La clase médica cuestiona las condenas judiciales justamente por no contar con peritajes. Mi experiencia es que he tenido que ir a los tribunales a demostrar una y otra vez que los peritajes son amañados, que son el producto de la unión de cuerpo gremialista y en la menor de los casos que hay objetividad. Y yo me he pronunciado en el pasado de la necesidad de que se cree un cuerpo objetivo, en el sentido de que aparte, fuera del colegio médico, de peritos médicos auxiliares de la justicia, a cargo o de INASIF o del Ministerio de Salud Pública, porque el gato no puede ser puesto a cargo del jamón. La falta de peritajes es una de las reclamas del Colegio Médico para rechazar las sentencias dictadas por la justicia. Como especialista en derecho médico, Obhio establece que ha tenido que profundizar su conocimiento de los protocolos médicos en las últimas 2 décadas para sustentar sus expedientes, debido a que las solicitudes de peritaje son ordenadas por la justicia, pero los peritos las engavetan como una forma de proteger a sus colegas. Es verdad, probar la falta es muy difícil, pero además de los peritajes, existen otras herramientas. Existen los manuales de medicina, existen las formas de interpretación de la prueba que la justicia ha en la jurisprudencia establecido, como por ejemplo, si la razón de su operación es mejorar su vista y el resultado de la operación es que usted ve mucho peor que cuando usted entró, la excusa de por qué usted ve mucho peor, la justificación, debe darla el médico. ¿Qué comportamiento utilizó este oftalmólogo? ¿Intentó remediar el daño? Es común en la práctica profesional, en mi práctica profesional, acercarme a las partes involucradas para tratar de llegar a un acuerdo previo al juicio, lo cual ocurrió en todos estos casos que hoy están en la justicia y están siendo objeto de reseñas periodísticas. Sin embargo, como usted dijo, la reacción de los acusados o los reclamados fue no darle importancia. Es más, no tienen un seguro de responsabilidad civil médica. ¿Qué tan grave es eso? Es sumamente grave porque denota una falta de interés en proveerse a sí mismo y a sus clientes de la garantía de que si hubiese algo que ocurra fuera de su control, que le puede pasar a cualquiera, puede venir esa persona a reclamar al seguro. Si a uno que es un cliente se le exige tener un seguro, ¿qué no debe cumplir una clínica? Y no se le puede a una clínica exigir por ley que le dé un seguro, no solo a sus médicos, sino también a sus
a su relacionado, porque si una persona, por ejemplo, sufre un accidente en esa clínica, o en esa clínica ocurre una desgracia, porque un fuego, porque el oxígeno falla, que puede pasar, entonces estamos desprovistos de todo tipo de garantías. Eso no es una salud del primer mundo, eso no es una salud que se merece estar en el pináculo del turismo de salud mundial. República Dominicana tiene que preguntarse, ¿estamos haciendo lo que decimos que estamos haciendo o es un bluff? Tenemos otro caso de Corazones Unidos, el de la señora Milagros del Socorro, que tuvo que ver con un caso de cardiología. ¿Cuál es la teoría de los hechos en esta mala práctica médica? Sencillo, le dejaron una gasa adentro, alojada al lado del corazón. La señora Milagros va a hacerse una operación porque tiene el diagnóstico de que necesita stents, que son un dispositivo para anchar las arterias y poder proveerle seguridad ante un posible infarto. La operación fue bien. Lo que sucedió fue que se les olvidó que dejaron dentro una gasa. Esa gasa, a los pocos días, a las pocas semanas, comenzó a generar las consecuencias que tenía que generar, que era una reacción del cuerpo ante ese objeto extraño. A esa señora le sacan esa gasa en Estados Unidos, en el Presbiterio. Y nosotros vamos y le planteamos al centro médico que los gastos que esa señora tuvo que afrontar, porque a su personal se le quedó dentro del cuerpo de ella ese objeto, lo resarcieran. Y como en el primer caso, en el segundo también, no hicieron caso. En su experiencia dice que las clínicas privadas reciben con soberbia las quejas de sus pacientes, pese a que le ha tocado presentar casos graves y demostrables en los que pudieron asumir su responsabilidad con acuerdos legales. Ante ese escenario, asegura que las sentencias no fueron fáciles ni rápidas, pero todas cuentan con una batería de evidencias, clínicas y legales, tan fuertes que dieron consecuencia a una condena, pese a que los peritajes médicos brillan por su ausencia. Manejar un caso de expediente médico es, primero, suplementar la ausencia del sistema probatorio dominicano en cuanto a peritaje médico, asistencia a las víctimas. Es casi una lucha contra el mismo sistema porque todo está estructurado de forma en que el paciente tiene las de perder a la hora de ir a probar que es víctima de mala práctica médica. ¿Qué tan difícil ha sido lidiar con expedientes que pretenden probar alguna inconducta médica en justicia? Bien, gracias por la oportunidad de referirme a la dificultad de manejo de los expedientes médicos. República Dominicana, que vive un cambio de paradigma y ahora se perfila como un destino mundial de turismo de salud, competitivo tanto en calidad como en precio, está bajo la lupa al punto en que ya los estándares de calidad que se le exigen a los centros privados que se promocionan internacionalmente para captar estos clientes requieren que no solamente la sociedad, el gobierno, la justicia y los mismos médicos reflexionen sobre qué dicen estas sentencias y por qué el manejo de estos expedientes ha sido tan difícil en relación a las condenas que hoy vemos que son criticadas por el sector médico. Se plantea como necesidad urgente que los médicos adquieran seguros de responsabilidad civil. No obstante, esos caros respaldos serán traspasados a los pacientes, haciendo más costosas las consultas y servicios. Y aunque puede sonar odioso, es así como funciona en los países desarrollados, a saber, del alto costo de la profesión médica. Hay un gran riesgo con estimular el deterioro de la relación médico-paciente. Frente a muchos de los hechos lamentables en salud, también deberíamos analizar la responsabilidad compartida y sentar en el banquillo de los acusados a las ARS, que no autorizan en muchos casos los procedimientos adecuados y no cubren terapias y medicamentos que pueden salvar vidas. También hay que cuestionar al Estado por las inversiones no asumidas en hospitales, y siendo que la salud es un derecho básico de las personas y un ingrediente vital para disminuir la desigualdad, se hace urgente sentarse a revisar el cumplimiento de los protocolos y apegarse a las mejores prácticas. La vida de los pacientes debe ser protegida y las garantías del ejercicio médico también.